Desde el hombre de la patiza, que viene luchando cuando generó lo que él acaba de comentar, ¿no? El tremendo drama, y acá seguramente Alberto Letiere, que es un gran historiador, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, sabe, debe conocer este drama que vivimos los argentinos hace tantos años, ¿no? Mirá, a punto tal que yo creo que no habría Argentina sin corrupción. Sí. Es decir, creo que tenemos que pensar, algunos autores, el propio Nietzsche, hablaban del punto de partida de las sociedades. Sí. Nuestra sociedad en realidad era un lugar marginal. Buenos Aires es un lugar marginal del Imperio Español, que consiguió consolidarse a partir del contrabando que se ejercía a través de Colonia del Sacramento con los portugueses para atraer productos británicos aquí a la zona de América, cuando en realidad había un sistema de monopolios que llevaba a que desembarcaran los productos en Lima. El hecho de que el contrabando tuviera tanto auge permitió el crecimiento de Buenos Aires, pero que incluso los reyes borbones tomaron la determinación de que, ante la imposibilidad de controlar el contrabando, premiaran a Buenos Aires, convirtiéndola en capital de un nuevo virreinato, porque dijeron, bueno, si no se lo puede controlar, al menos que pague impuestos. Esta estrategia fue exitosa y ahí surgió una clase dirigente de comerciantes, empresarios, poder político y poder social, que claramente estuvo asociado a la corrupción. Había connivencia ya desde ese momento. Entonces, de ahí en adelante, la historia argentina lo único que marca es cómo se fueron acomodando en los distintos contextos, algunos con un poco menos, algunos con un poco más. El gran problema que tenemos nosotros es que no hay un sector desde donde se pueda dar la lucha anticorrupción, porque la corrupción es estructural en nuestra sociedad, forma parte, es un fundamento más importante tal vez que las instituciones. Fíjense por dónde cruza la calle la gente, o cómo se trata de evitar hacer la cola, o bueno, este tipo de vivezas, sí, o colgarse de un cable o lo que fuera. Entonces, eso está instalado en la sociedad. Y efectivamente, digamos, ¿quiénes serían los que podrían combatir o llevar adelante una reivindicación ética? El Poder Judicial. El Poder Judicial está totalmente cuestionado de un lado y de otro, del poder tradicional, desde lo que fue luego los intentos de generar una alternativa durante el gobierno anterior, desde el poder político. Sabemos que incluso tenemos un sistema que promueve la corrupción. Recién hablaban del tema de los organismos de control. Si le damos la Oficina de Control Anticorrupción a una persona que es militante del mismo partido que está en el gobierno, evidentemente, digamos, sabemos que no es lo más destacado. No tenemos ningún mecanismo de auditoría efectivo, que es independiente. No importa el gobierno de turno, no importa el gobierno que tengamos. El gobierno anterior lo tuvimos en el gobierno anterior y lo tenemos en el gobierno anterior. Ni siquiera tuvo oficina anticorrupción titular, y este tiene uno que en realidad es alguien que ha sido un militante de la primera fila del macrismo. Entonces, evidentemente, si no cambiamos esa lógica en las instituciones, el punto es como quién le pone el cascabel al gato, ¿no? La vieja pregunta. Y ahí creo que ahí tenemos una gran dificultad, porque de hecho, es decir, están todos esperando en fila, es decir, bueno, cuando termine este gobierno saldrán a la luz todos los casos que ya estamos viendo que claramente se dibujan en el horizonte. O sea, aquel famoso que se vayan todos sigue reciclando los mismos personajes en la Argentina de siempre. Así es. Los empresarios corruptos, los políticos corruptos y los jueces, parte de la justicia nacional, que están en connivencia con estos dos grupos que a la vez tejen una maraña de hechos y de situaciones para distorsionar la realidad de lo que se vive en el país, de alguna manera. Y yo creo que un caso que en realidad, digamos, podemos tomar cualquier partido, pero si ustedes recuerdan cuando, ya que se hablaban estos casos, estaba el caso del contrabando de autopartes por parte de Sebel en los años 90. Claro, que era una empresa que pertenecía justamente al grupo Macri. Bueno, Lilita Carrió fue la abanderada de la lucha contra el grupo de Sebel y se cansó de denunciar la corrupción de ese grupo. Claro, ahora también aparece el primo hermano Calcaterra, vinculado justamente con los hechos de corrupción que se mencionan en estos famosos 8 cuadernos que aparecieron, que hay aparte otro tanto de elementos que la justicia ya lo tiene, pero que lo está ocultando. O sea, todavía no se ha dado a la luz. Sí, claro. Esto es off the record lo que te estoy comentando. Sí. Hoy a la mañana me enteré de otras situaciones que
realmente son lamentables que la justicia durante tantos años siga ocultando estos hechos que están ahí claramente a la vista de todos. ¿De quién era el dinero de las valijas de López, por ejemplo? ¿O por qué se anuncian los casos y cuando se empieza a rascar por debajo de la superficie inmediatamente los temas se paralizan? Y porque efectivamente, digamos, sabemos que hay un solo sector capaz de implementar la obra pública. Había otro que se quedaba con los retornos, pero efectivamente ahí ha habido algún tipo de sociedad o de vinculación necesaria, porque en realidad hay una estructura de poder que va por encima de los gobiernos. Yo tomaba el caso de Sever por lo siguiente. Lilita Carrió consigue descabezar la Corte Suprema con Julio Lazzaretto. Claro, en ese momento, sí. Macri sale absuelto previamente, el grupo Macri en general, y después resulta que Lilita Carrió, que fue la abanderada anticorrupción denunciando a este grupo, después termina presentando y convirtiendo a Macri en presidente como abanderada de la lucha anticorrupción del gobierno siguiente. Claro, ahora y todos creemos que es la referencia de la República. Por eso te digo, hay mucha inconsciencia de la clase política, mucha incoherencia en lo que dicen con lo que hacen y con lo que después se ejecuta en el país. Entonces, ahí es donde aparecen todas estas contradicciones, ¿no? Vos fijate también lo que ha acontecido hoy a la mañana, otro hecho lamentable en Argentina por la inoperancia y por la corruptela generalizada que hay también desde hace décadas en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Porque a veces lo escuchamos a este personaje, Felipe Solá, a el propio Daniel Scioli o la actual gobernadora Vidal, que son realmente los culpables de todos estos hechos que está viviendo la provincia de Buenos Aires. Sin dudas. Porque ellos son los principales responsables y cuando tienen que dar la cara no la dan. Ojo, pero en la provincia de Buenos Aires también hay montada una estructura de corrupción a lo largo de las décadas que pasan los gobiernos, pero la estructura se mantiene viva. Y uno ve que a veces los gobiernos, los nuevos gobernantes, intentan avanzar sobre esa estructura y no pueden. Claro, los caudillos bonaerenses, ¿no? Era el viejo dilema que tenía Alfonsín. Alfonsín tenía un dilema cuando llega la democracia, que el tema era, ¿qué hacemos con la policía brava? Y decía, bueno, si los exonero, tengo 40.000 personas armadas fuera que tienen una organización de cuerpo y que pueden operar. Mejor los tengo adentro. Pero si los tengo adentro no puedo garantizar la transparencia del funcionamiento. Pero no hay forma de controlarlos, evidentemente. No hay alguna manera de poder, digamos, ejecutar algún sistema de control donde uno pueda acceder a cierta información y, bueno, agarrarlo a estos señores que sabemos que están metidos en cosas raras, con el tema de la droga, con el tema de la prostitución en la provincia de Buenos Aires, con el tema del juego, que esto también viene de décadas. Pero ¿hasta dónde nos lleva el hilo? Bueno, lo que pasa es que hay que poner las que tejedi sobre la mesa y avanzar como para poder resolver de alguna manera con un criterio de unificar un reordenamiento y hacer una limpieza a fondo, ¿no? O sea, de alguna manera lo vienen intentando hacer hace tiempo, pero se ve que el tema es bastante complejo, ¿no? Por ejemplo, a ver, hoy se hablaba del caso del remisero y la expareja y demás. Entonces, el remisero sabía perfectamente el funcionamiento de la estructura de corrupción del gobierno anterior, pero Vidal no sabe lo que hace la contadora. Claro. Entonces, evidentemente... Sí, esas son las incoherencias que plantea esta clase de dirigente. Por eso, esa es una clase dirigente. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿No? Si uno analiza en las encuestas, la corrupción a la gente no le importa. A la gente lo que le importa es el roba pero hace. Está instalado en nuestra cultura. Entonces, cuando ve que roba pero no hace, ahí es donde aparece realmente la situación de caos social, porque es una sociedad que está montada sobre la corrupción. De hecho, todas las sociedades tienen hechos aislados de corrupción. El problema de nuestra sociedad es que está montada sobre esa corrupción. De hecho, desde Alberdi planteaba que había que tener un poder ejecutivo que lo que tenía que hacer era respaldar sistemáticamente las medidas del ejecutivo para garantizar la transformación. Entonces, era un poder que en realidad era fuerte, ese poder judicial y ese poder político, era fuerte con los débiles, porque había que disciplinarlos, pero era débil con los fuertes. Y así siguió siendo a lo largo de nuestra historia. Los hombres de la justicia están débiles para poder llevar adelante un sistema parecido al Lava-Jato o al Mano Puliti italiano. ¿Cómo se designa un juez? Bueno, sí, a través de ciertas negociaciones políticas entre el Senado y la Presidencia, donde intervienen ciertos grupos ciertos acomodaticios, entre comillas, digamos. Además, sabemos que una vez que aparecen esas ternas, tampoco se designa al que ocupa el primer lugar en el caso de que digamos, todo el trámite sea transparente, sino que puede ser cualquiera de los que hayan calificado en esa lista. Entonces, evidentemente, un juez que llega con esos favores debidos difícilmente va a poder atacar a aquellos que lo designaron. Como sociedad tal vez nos estamos equivocando en elegir a ciertos
representantes, a ciertos dirigentes, en este caso diputados, senadores de la Nación, que evidentemente no llevan a la práctica lo que prometen. Tenemos estructuras de desarrollo de la carrera política que dificultan mucho eso, porque nosotros tenemos un gran problema de partida, que es el financiamiento de la política. Claro. Nosotros no tenemos blanqueado el financiamiento de la política. Otro gran tema que salió a la luz hace pocos días, bueno, y que le ha explotado también a la gobernadora. Le explota a la gobernadora, porque ellos cometieron el error, en los términos en que pensaban trabajar, de aparecer con un programa de reivindicación ética, claro, cuando estaban montados sobre las mismas estructuras de poder que los anteriores. Claro, entonces todos han hecho esto, no es que aparece esto ahora. Claro, vos fijate también de que muchos se ofendieron cuando nosotros hace 2 años planteamos esta situación y los estábamos de alguna manera anticipando de lo que se venía, porque esto no estaba aclarado, y muchos llamaban o nos insultaban o nos decían barbaridades porque decían que estábamos atacando a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Los hechos demostraron que esto le explotó solo, que hay inconsciencia inclusive de parte del entorno de la gobernadora. Porque vos fíjate también, hoy a la mañana Ritondo sale a hablar, por otro lado, de que descabezaron, decomisaron 8.000 kilos de droga en la provincia de Buenos Aires, cuando tenía incendiado en Moreno la provincia de Buenos Aires con el hecho de la muerte de 2 personas, de una subdirectora de una escuela y del portero, porque hace 4 o 5 días que tienen una tremenda pérdida de gas con 6 denuncias anteriores y no le dieron pelota. Entonces aquí hay inoperancia y hay evidentemente culpable de estos hechos. Llamémosle a la gente del área escolar, del área educativa, del área municipal o de la provincia de Buenos Aires, pero ¿cuándo se van a hacer responsables estos señores? Es que tenemos un juego perverso, porque en realidad si uno hace una crítica respecto de las autoridades actuales, inmediatamente lo asocian con las autoridades anteriores. Claro. O viceversa. Y en realidad yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera de cómo superar esto, de cómo saltar por encima de estas alternativas, porque en definitiva es elegir entre lo malo y lo menos malo según la opinión de cada uno. Pero creo que ninguna de estas cuestiones, es decir, en la medida en que no se cambien los fundamentos del poder político, pero también precisaríamos otra clase de empresarios. Claro. Cosa que no tenemos. Entonces nosotros tenemos empresarios prioritarios que viven al otro. Ahí está lógicamente. Claro. Entonces, que son los que coimían, que son los que entran en el juego de los políticos para hacer sus negociados, partiendo de la obra pública y otros tantos temas. Tenemos un sistema donde más del 51% del dinero que se mueve en el marco productivo va para el Estado. Evidentemente el empresario tiene que tener una actitud de acercamiento al Estado, porque si no consigue exenciones y no puede funcionar su empresa. Ahora lo que a mí me preocupa en este momento es que estamos destruyendo todo el aparato productivo, ¿no? Y creo que es un futuro complicado, porque endeudarse no creo que haya sido una muy buena decisión, pero endeudarse y sistemáticamente o simultáneamente abrir las importaciones y destruir porque ¿con qué vamos a pagar la deuda? Este es el punto. La gran pregunta que yo me hago ahora es esta, es decir, digamos, si nosotros no producimos, si nuestra industria es cada vez más pequeña, si tenemos cada vez más gente empleada, si tenemos cada vez menos empleados en blanco, ¿con qué se sostiene? Bueno, ya lo dijo el gobierno hoy, lo que va a hacer, va a subir los impuestos de nuevo. Bueno, que son impagables ya. Que ya son impagables hoy en día. Hay un montón de gente realmente que ya no puede llegar a fin de mes, menos pagar la luz, el gas, los servicios. La terrible carga que venimos teniendo desde el impuesto al cheque, que nunca se revirtió la situación. No. El 21% del IVA. Tenemos los impuestos más caros del mundo. Entonces, a ver, señores diputados, señores senadores, señores del Ejecutivo, a ver, toda esta clase de dirigente perversa que tenemos, ustedes, ¿están conscientes realmente de dónde están llevando el país, hacia dónde nos están encarrilando? Estaría bueno que alguno de ustedes ponga las bolas sobre la mesa y empiecen realmente a aclarar esta situación. Estaría bueno, ya que nos llaman a veces enojados por algunos temas, insultándonos o bardeándonos, estaría bueno que tomen conciencia de esta situación. Vamos a hacer un breve paréntesis aquí en este Glóbulo 2018. Artesanal de Secanza, con estacionamiento natural por 12 meses. Yerba mate Bueno, Albertito Letieri, este gran historiador que nos está acompañando del día de la fecha, a quien agradecemos profundamente que nos esté aquí dando claridad a tantos temas. Albert, te voy a preguntar algo muy puntual, a ver cuál es tu opinión. La extinción de dominio en la República Argentina, ¿qué te genera vos cuando de pronto uno se encuentra con que estos diputados y senadores son tan obsecuentes con ciertos temas y los planteos quedan ahí en la nebulosa, ¿no? Miedo.
Miedo. Me genera miedo la extinción del dominio por lo siguiente, que es algo que planteó muy bien Pichetto, que es el tema de dónde están los límites del derecho civil y del derecho penal, y cómo se puede expropiar los bienes de alguien que no ha sido condenado. Entonces, digamos, varios problemas. Es como el tema de la pena de muerte, que uno dice, bueno, yo no estoy por filosofía en contra de la pena de muerte, pero aunque se aceptara la pena de muerte, ¿quiénes son los jueces que van a aplicar la pena de muerte? Aquí con la extinción de dominio pasa lo mismo, con la trama de corrupción que señalábamos antes. Entonces, realmente, ¿sabemos que se van a expropiar los bienes de personas efectivamente corruptas? Si ya han sido corruptas, tendrían que estar primero penalizadas con juicios rápidos. Tenemos que tener una justicia que realmente sea mucho más ágil y que luego... No que tarde 14 que luego años de la en sanción, trabajo. pero yo no puedo agarrar, quitarle lo del dominio a alguien que a lo mejor en el proceso judicial termina siendo inocente. ¿Y cómo hago? Claro. Porque después los reclamos contra el Estado van a ser terribles. Es lo que está pasando con la obra pública. Dicen, bueno, cancelamos la obra pública, pero ya están los reclamos de muchas de las obras públicas, son consorcios internacionales. Y los reclamos no se resuelven con la justicia de acá, se resuelven con la misma justicia de los fondos buitres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque yo creo que ha sido un eslogan muy atractivo para llamar la atención, para manipular a la gente que está en una mala situación económica, insegura y demás, pero tiene un gran riesgo. Yo creo que lo que hay que hacer es agilizar la justicia y después de la condena, que ahí se produzca, pero no en el medio del proceso judicial. Bueno, Alberto, gracias por acompañarnos. Te vamos a invitar en otro momento.